de acá. Un sistema ordenador de números, ¿no? Entonces, en este ejercicio vamos a ver una cierta cantidad de datos de entrada que vienen aquí en DataIn, por aquí vamos a tenerlos. Vamos a tener una serie de registros, ¿no? Que van a estar guardando información y nosotros vamos a tener para cada número que yo presente en la entrada, cada uno va a estar guardado en ese registro, ¿no? Entonces, luego la idea es, si tengo muchos datos, deseo ordenarlos en forma ascendente, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Entonces va a ser un ordenador, lo que vamos a armar ahora, y va a ser un ordenador ascendente. Dice que los datos vienen en la entrada DataIn, que está aquí. Dice también que cuando WriteIn es verdadera, el dato presente en DataIn se graba en el registro que tenga la dirección RADD. Este RADD es la dirección del registro interno donde se va a guardar el dato. Entonces eso viene aquí, una dirección. También va a estar la clásica señal star, ¿no? Esa la tenemos acá. La señal que sigue, que es la RD, ¿no? Esta RD que vemos aquí, sirve para mostrar los datos. Mire lo que está puesto en el texto, ¿no? Para mostrar los datos, la señal RD debe ser verdadera. En ese momento se muestra en la salida DataOut, o sea, aquí, se va a mostrar el dato presente en el registro de la dirección RADD, ¿no? Entonces acá, aparte de RD, está el clock, el reset, por acá data out y done, ¿no? Entonces ya cuando termina, este done se activa. Bien, ¿cómo vamos a ordenar los diferentes números que tenemos, ¿no? Y hay que empezar por primero recibir esos números, guardarlos. Una vez que estén guardados, ordenarlos, ¿no? Entonces, bien, vamos a mirar lo siguiente. Lo primero, analicemos cómo es la idea de solución, ¿no? Que nosotros manualmente la podemos llevar a cabo, pero pensando ahora que esto lo va a hacer una máquina, ¿no? Un sistema digital, el circuito va a trabajar y de una forma lógica va a ir ordenando todo esto. Entonces, si yo quiero de alguna forma ordenar números para, en base a su magnitud, acomodarlos de forma ascendente, lógico es que voy a ir comparando datos, ¿no? Estos datos están guardados en registros, me dice. Entonces, mire, aquí para el ejemplo, he colocado 5 registros. Y en esos 5 registros del ejemplo yo he puesto varios valores, ¿no? Son valores decimales, por supuesto. Y en el circuito que vamos a mirar al rato, obviamente ahí se guardan valores binarios, pero no importa, la idea está aquí, ¿no? Entonces, yo digo, voy a ir comparando un par de datos. Entonces, por ejemplo, empezamos aquí, ¿no? Y yo digo, comparo el 6 con el 4. Y luego voy a ir comparando por parejas, pero mire lo que vamos a hacer. Compara los dos primeros, no el 6 con el 4. Y como lo quiere ordenar de forma ascendente, si detecta que uno de esos dos que comparé es menor, lo acomoda ya de forma ascendente. Entonces, por ejemplo, aquí compara, permítanme poner acá el puntero. Déjenme poner aquí el puntero para que lo vean ya. Entonces va a comparar aquí el 6 con el 4. Claro, la idea de nuevo es ordenarlos ascendentes. Entonces, como el 6 es mayor, los intercambia, ¿sí? Los va a intercambiar. No hace más nada, solo los compara y dice, sí, el 6 es mayor y lo reacomoda. Mire lo que hizo aquí, los reacomodó. Entonces ahora invirtió, al 4 lo puso de este lado primero y al 6 después. ¿Sí? Y entonces ahora sigue comparando al 4, porque estábamos comparando la primera posición, ¿no? Aquí comparó la primera posición. Entonces ahora sigue comparando a ver si es que por allí hay alguien menor que el 4. Entonces sigue comparando, ¿no? El 6 con el 4 no, porque el 4 es menor. El 4 con el 7 no hace nada porque el 4 es menor. El 4 con el 6 tampoco hace nada porque el 4 sigue siendo el menor. Ah, observe lo que pasa acá.
entre el 4 y el 2. Como el 2 es menor, ahora lo intercambia. Pone acá el 2, el 4 acá, y termina de comparar. Y dice, ahora el 2 con el 5. Y claro, el 2 es menor. Entonces ya el 2 comparó con todos los demás, ya lo reordenó y concluye esta posición de lo que llamaríamos el pivote, ¿no? El pivote 1, que es el primer dígito. Entonces ya el 2 no lo toca. Mueve el pivote y el pivote ahora es la posición del 6, o sea, lo que está en el registro 1. Estamos aquí, ¿no? Registro 1 con el 6. Y hace el mismo procedimiento. Entonces empieza de nuevo, ¿no? Compara el 6 con el 7 y no hace nada porque el 6 sigue siendo menor que el 7. Compara el 6 con el 6 y no hace nada porque son iguales. Y compara el 6 con el 4 y aquí dice, hey, el 4 es menor. Y lo intercambia. Entonces, mire, pone al 4 aquí y el 6 acá. Esa operación de intercambio la vamos a ver al rato, ¿sí? Pero piense usted cómo intercambiaría números. ¿Cómo? Entonces, a mí me parece obvio que por ahí en algún lado vamos a necesitar a un registro de sostenimiento adicional que haga las veces de un registro que sea temporal, que guarde momentáneamente algo, ¿sí? Pero en todo caso, ahorita simplemente digamos que intercambia el 6 con el 4. Y entonces hace el intercambio y compara al final el 4, porque ahora el 4 está en la posición del pivote, compara con el 5. Y como el 4 sigue siendo el menor, ya no lo intercambia, queda todo muy bien. Entonces salimos de la posición 4 del pivote a la posición del registro 2, que está acá arriba, ¿no? Este es el registro 2 que tiene guardado al 7. Y empieza a comparar el 7 para ver si alguien que está más allá es menor. Entonces arranca, ¿no? Y dice el 7 comparo con el 6 y se da cuenta de que el 6 es menor que el 7 y mire, y los intercambia. ¿Sí? Los intercambió. Y entonces sigue, ¿no? Comparando el 6 con el 6, no hace nada, compara el 6 con el 5 y dice, momento, ahí el 5 es más pequeño que el 6. Es decir, el 5 es más pequeño que el pivote. Y lo intercambia y pone acá el 5 y acá el 6. Y como estábamos, ¿verdad? En esta última ubicación comparando, entonces ahora dice, ya terminé de revisar a todo el mundo con el pivote que es R2, ¿no? En esta posición de acá. Y dice, bueno, ya intercambié el 5, ahora voy a mover el pivote y está acá, ¿no? Entonces el pivote ahora es el 7. Y empieza a comparar de nuevo. Entonces compara el 7 con el 6 y se da cuenta que el 6 es menor y los intercambia aquí. Y avanza comparando el 6 con el 6 y no hace nada, ¿no? Ahora bien, el pivote era el 6, pero ya completamos la comparación hasta el final, así que en este momento el pivote se mueve y ahora está acá. Y el pivote ahora sería el R4, el valor contenido en R4. Así que vuelve y compara el 7 con el 6 y se da cuenta que el 6 es menor y vuelve y los intercambia y finish de la comparativa, ¿no? ¿Cuándo termina? Cuando el pivote ha sido movido hasta el fondo. Todos han sido comparados contra los diferentes pivotes. Ahora, la cuestión que yo les planteo es, ¿y cómo hacemos esto con circuitería? ¿Cómo? Para que el hardware haga el trabajo. Y entonces, señores, esta es la parte dura de cualquier ejercicio, ¿no? Cuando uno dice, ajá, ya entendí el modelo matemático, ¿qué es eso? Y ahora uno dice, ¿y cómo lo pongo en hardware? ¿No? ¿Cómo lo ponemos? Entonces, mire, aquí hay una propuesta. Lo primero, ¿no? Y quiero que ustedes lo vayan razonando conmigo. Digamos que vamos a guardar 4 datos en 4 registros. Entonces necesitaríamos registro 0, registro 1, registro 2, registro 3. Olvídese de estos de acá arriba porque pues al final se puede expandir y no hay problema. Pero habrían 4 registros. Para comparar de cajón necesitamos un comparador. ¿Sí? Pero para enviar la data al comparador, piense usted cómo envía la data al comparador. ¿Sí?
Porque el comparador, primero, va a recibir información ¿de quién? Del pivote. Pero el pivote va cambiando. El pivote es cualquiera de estos mientras se va comparando. Por ejemplo, acá el pivote es el 6, acá el pivote es el 4, acá el pivote es el 7, va cambiando. Sí, el pivote está por aquí. Entonces, el pivote va cambiando, pero llega ese valor al comparador. ¿Contra qué compara el comparador? O sea, el uno es el pivote y el otro también va cambiando. Porque una vez que usted dice, voy a comparar, por ejemplo, lo que está contenido en el registro 1, hay que compararlo contra todos los demás. Entonces, lo que llegue al comparador debe provenir de registros, sí, perfecto, pero no son los registros R0, R1, R2 y R3, mencionando solo 4, ¿no? Necesitamos no un registro temporal, necesitamos 2 registros temporales. Porque la data que está contenida en los registros arriba, de paso, llega un momento dado donde esa información también es reordenada y se reemplaza. Entonces necesito al menos 2 registros y necesitamos al comparador. ¿Qué otra cosa más necesitamos? ¿Cómo enruta usted de entre los varios registros la información? ¿Cómo la enruta para que llegue al registro temporal donde se va a guardar? ¿Cómo? Mensaje, necesitamos multiplexores para enrutar. Y necesitamos varias condiciones, porque, por ejemplo, ¿cómo sé en qué momento terminamos el trabajo? ¿Hasta dónde avanzo? ¿Cómo lo sé? Entonces hay que dimensionar, ¿no? Para decir, bueno, hagamos 4 barridos porque tengo 4 datos. Entonces hay que definir cuántos datos manejo. Entonces, mire, con todas estas ideas, veamos lo de acá. Vamos a ver, y luego regresamos a mirar las láminas que están por ahí atrás. Les decía hace un momento, imagínense 4 registros. No 5, no 6, porque es que finalmente se puede expandir, pero la idea está aquí. Entonces, mire, registro 0, registro 1, registro 2 y registro 3. Ahí están los datos guardados. Yo les decía, necesitamos 2 registros de sostenimiento temporales, sería el registro A y el registro B. ¿Para qué? Para que aquí se guarde el pivote y acá se guarde contra quién voy a comparar. ¿Por qué? Porque lo que está contenido en estos temporales llegará ¿a dónde? A un comparador. Mire que está bien simple el comparador ahí dibujado, ¿no? Solo me dice que es menor que. Y claro, reciben buses. Señores, por si acaso, no vaya a ser que alguien esté imaginándose ahí que son simples cables. Déjenme ponerle aquí. A ver, estos de acá, toditos, empezando aquí, por acá, esto, aquí, lo que sale enrutado. Mira, está el MUX, está enrutado. Ya vamos a ver de qué hace ese MUX ahí arriba. Lo que sale por aquí del registro, del temporal, del otro. Todos son buses. Aunque luzcan como hilos, pero todos son buses. Es más, acá también se lo menciona, ¿ves? Aquí, ¿no? Todos son buses de tamaño N. Entonces, estamos viendo al comparador. Déjenme borrar aquí una cosilla. Sigamos. Entonces, ¿cómo está trabajando esto? Vamos a ver varios detalles más. A ver, déjenme regresar acá. A ver, dice, ya vimos esto, Guaidini es verdadera. Ahí tenemos, ¿verdad? La explicación. Déjenme ver qué más dice. Dice que cuando Guaidini es verdadera, el dato presente en DataIn se graba en el registro que tenga la dirección RADD, correcto. Para mostrar los datos, mire esto. La señal RD debe ser verdadera. En ese momento se muestra en la salida DataOut del dato presente en el registro de dirección RADD. Entonces, esa RD está aquí y dice que cuando RD es verdadera, algo así como RIDI, ¿verdad? Muestra la salida. Entonces, bien, ¿dónde está RD por acá? Para la salida, ¿no? Mírele, aquí está. ¿Qué hace RD? Está controlando un buffer de triple estado. ¿Se acuerda usted qué hacía un buffer de triple estado? ¿Quién se acuerda? A ver, dejo de compartir. A ver, quiero verlos. A ver, el señor Eric Sánchez, ¿qué hacía un buffer de triple estado?
A ver, Sánchez, ¿está por ahí? Sí, Miss. No le oigo. Sánchez, súbale un poquito el volumen. Si alguien le oye, me avisan, porque entonces es mi máquina acá. Yo no le escucho a Sánchez. Eh, Ahí se escucha mejor, Ahí, Miss. ahí sí, correcto. ¿Qué hacía el buffer de triple estado, Eric? Estoy intentando recordar. Más o menos, a ver, hágase una idea allí. ¿Alguien por ahí se acuerdan? A ver, señor Carrasco. Gracias, Eric. Trate de mirar el libro a ver si por ahí le atina al buffer para que lo pueda identificar y saber qué hace, ¿no? A ver, Daniel Carrasco, ¿qué hacía el buffer de triple estado? Ya. Tenía la entrada, la salida y un enable. Y si estaba activado el enable, en la salida se veía reflejada la entrada. Y si el enable estaba desactivado, me parece que botaba un alto siempre. Eso no Era estoy muy seguro. parecido, botaba alta impedancia. Impedancia, ya listo. Miss. Ahí está, esa es. Si está activo, trabaja, si no está activo, sale alta impedancia. Esa es la operación del buffer de triple estado. Gracias, Daniel. A ver, sigamos acá entonces con la explicación. Miren, entonces, déjenme apagar la cámara ya. Entonces, aquí el mensaje es, si digamos, control, ¿no? RD, un control, si lo pide, si lo permite, lo que está en data, AV data, dice, así se llama esta señal, ¿no? AV data, si ya está todo ordenado y estamos listos, como la señal se llama ready, ¿no? Entonces salen los datos. Mire que la salida de datos a través del buffer de triple estado, entonces, o sale el dato o sale alta impedancia. Y claro, cuando sale alta impedancia es como que se abrió el bus, ¿no? Pero lo que sale es AV data, así se llama esta señal. ¿Y de dónde proviene AV data? Tratemos de identificar la operación de ese MUX. Entonces, miren, es un MUX de 4 a 1, obvio, no son entradas bits, son entradas tipo buffer, todita, no buffer, vector, no todas son vectores. Y obviamente lo que sale del multiplexor también son vectores. Pero lo que se selecciona para que AV data muestre que finalmente será la salida, ¿proviene de dónde? Proviene de los registros. Acuérdese el mensaje de hace un rato. Los mismos registros guardarán la información reordenada. ¿Y cómo se ayudan a reordenarla? Pues de acuerdo a la comparación que se hace acá, los datos quedan guardados temporalmente aquí. Cuando estos datos temporales deban ser reordenados, entonces a través de este otro multiplexor, si este es otro multiplexor, este es más simple, este es de 2 a 1, ¿no? Con una señal de control aquí selectora que se llama Bout, ¿no? Así se llama esa selectora. Entonces, lo que está en el registro A o en el registro B se enruta y se vuelve a pasar a través de este otro MUX y finalmente llega al registro apropiado. Entonces, los temporales terminan siendo, en el caso de reordenar, guardados en el registro que convenga, ¿no? Y si no hay que reordenar, pues no pasa nada. Los registros iniciales 0, 1, 2 y 3 siguen guardando la misma información. Entonces, cuando ya está todo reordenado, lo de los 4 registros, estos 4, sale a través del MUX hacia la salida. Pero eso es ya al final, cuando ya está todo ordenado. Ahora, pensemos en el inicio. ¿Cómo cargo la información? Entonces, miren lo que decía por acá el texto, ¿no? A ver, déjenme regresar por acá. No quiere cambiar esto. Un ratito, voy a parar esto un segundo porque se puso rebelde PowerPoint. A ver, ¿qué le pasa a PowerPoint? Y aquí, acá, discard, ya. Ahí vamos de nuevo. Entonces, compartimos. Bien, entonces aquí, ¿no? Verán, entonces, el texto nos indica cómo hacer la entrada de los datos. Vamos a ver eso, ¿no? De nuevo. Dice que cada números, en este caso son 4 números, de n bits, cada uno almacenado en K registros, en nuestro caso 4, ¿no? 4 registros. Se desea ordenarlos. Dice, los datos vienen en la entrada data-in. Cuando write-in es verdadera, el dato presente en data-in se graba en el registro que contenga la dirección RADD. Mire eso,
Captúrelo ahí, ¿no? RADD, vamos a ver. RADD, eso viene acá, vámonos acá, miren esto. Deje ver dónde está, aquí está, mire, la RADD, aquí viene. Entonces, RADD entra, es una dirección de apenas 2 bits, ¿no? ¿Y por qué de 2 bits? Porque yo voy a tratar de identificar con esos 2 bits si la información debo guardarla en el registro 0, o en el registro 1, o en el registro 2, o en el registro 3. Para mencionar esos posibles 4 registros, me basta con esas palabras pues de 2 bits, ¿no? Mire cómo hacemos para identificar los registros apropiados. Entonces, dependiendo de la situación, yo paso a RADD, estos 2 bits, a un MUX. Mire aquí un MUX, ¿no? Entonces, a través de este MUX, cuando es la selectora, aquí se llama INT, ¿no? INT se llama esta selectora. Si vale 0, va a seleccionar el MUX el canal 0, o sea, deja pasar a RADD hasta acá. Y aquí se llama IMUX, ¿no? Por ende, IMUX binario, palabra de 2 bits, llega aquí a lo que estamos, digamos, entrando a un decodificador de 2 a 4. Este va a ser un decoder de 2 a 4. Entonces, este decodificador de 2 a 4 me dice, a partir del dato binario, ¿sí? A partir del dato binario, al decodificarlo, me dice que una de las 4 salidas se va a activar. Entonces, nótese que estas salidas activadas, una de ellas por vez, viene a los enable. ¿Los enable de quién? De los registros que están acá. Por ejemplo, si aquí me llega en RADD 00, recibe el 00 al pasar por el canal 0 aquí, pasa, y al recibir el decoder, el 00 habilita esta salida. Usted sabe, hay una relación ahí, ¿no? Entre el valor binario y cuál salida activa. Entonces, 00 activa la Y0, que a su vez se llama RIN0, que es la habilitadora del registro que está acá. ¿Qué pasaría si en RADD, por ejemplo, me llega el 11, que es el 3? Entonces la selectora deja pasar esto hasta acá, aquí llega 11, el decoder opera y ahora habilita a la Y3, que es esta, que digamos en los nombres que tenemos de las señales iría para el RIN3. ¿Quién es el RIN3? Es este, la habilitación. Entonces, cuando yo quiero entrar información, entra la señal RADD, que es como que la dirección, pues, ¿no? Se decodifica y yo habilito uno de los registros. Pero ¿y qué es lo que pasa ahora? Mire, DataIn está aquí. Obviamente, cuando yo quiero entrar información a los registros, aquí yo debería tener WriteIni, esta señal, ¿no? ¿Y quién era WriteIni? Me regreso acá. Aquí está, ¿ve? Cuando WriteIni es verdadera, no, cuando es 1, el dato presente en DataIn se graba en el registro. Entonces, veamos. Cuando esta señal, que de paso, mire, es la selectora, ¿no? Una selectora. Entonces vale 1, claro, selecciona aquí el canal 1 y el dato que está afuera pasa, ya pasó. Ahora, note que los datos de entrada están aquí en paralelo, es decir, la misma R data llega para todos, o sea, el dato que entró está aquí en cualquiera de los 4 registros porque están en paralelo. Si yo mando a grabar, tengo que mandar a grabar en uno. No puedo guardar el mismo dato en los 4, no tendría lógica. La idea de tener 4 registros es guardar 4 datos. Entonces, ¿cómo hago que uno de los 4 registros guarde lo correcto? A través de la señal RADD, ¿no? Que me da la dirección, que luego se decodifica. Entonces, al decodificarse, me llega aquí solo un enable, a uno de los 4. Entonces, mire, activo la data, pongo los datos de entrada correctos aquí, pongo la dirección correcta por acá, ¿sí? Y opera todo esto, y entonces se van grabando los valores de la entrada. Obviamente tengo que hacer esto 4 veces, ¿no? Entonces 4 veces se va
a enviar información, 4 veces se va a decodificar, y finalmente, al final de la 4ª vez, pues ya están los 4 registros llenos. Otra cosa, ya yo tengo la información en R0, en R1, en R2, en R3, aquí estas señales, estos buses, y ahora voy a hacer el procedimiento de comparación y ordenamiento a través de estos registros temporales que habíamos mencionado. Entonces, empezamos. Lo primero es que debo dejar pasar aquí a través de IMUX ordenadamente las selectoras para que primero me deje pasar la R0 y vendría por aquí a través del MUX a ABData, se guarda en el registro A, ¿verdad? Luego, al renglón seguido, dejo pasar a R1 a través del MUX a ABData y debería guardarse en el registro B. Entonces es un traspaso ordenado de información que debo ordenarlo de alguna forma, ya vamos a ver cómo, pero debo ordenar eso, o sea, pasar ese dato ordenadito a través de las selectoras. ¿Sí? Entonces las selectoras hay que ver cómo las armamos para que aquí ordenadamente el MUX deje pasar a todo el mundo. Ahora bien, supongamos que ya hicimos esto de dejar pasar el dato al registro A y al registro B. Ahí es fácil, ¿no? Porque entonces lo primero que debo hacer es habilitar al registro A, sería AIN, este es el enable que está aquí, y también habilito un momentito después a BIN para que guarde. Entonces una vez que ya están los dos guardados, mando eso acá al comparador, ¿no? Mientras no se guarde correctamente aquí en el registro B, pues no puedo mandar a comparar. Primero tengo que decir, pasa el uno, luego pasa el otro, luego compara. Ahora bien, cuando comparo, dijimos que B sea menor que A. Esa era la condición, ¿no? Para intercambiarlos a los números. Entonces, mira, el comparador me da la pauta. ¿A dónde yo voy a enviar a la señal B menor que A? ¿A dónde? A la controladora, ¿cierto? Tengo que enviar esto a la controladora. Entonces, aquí guardo y se compara. Y la controladora me dice qué hacer. Ahora, hay dos opciones. Que esto sea verdadero o que esto sea falso, no hay más. Le pregunto, ¿qué pasa si esto es falso? ¿Debo mandar a ordenar, a reordenar, a recargar? ¿Sí o no? Mando a reordenar si es que sale falso. No, porque significa que ya está ordenado, que A es menor a B. Exacto, correcto. Esa es la respuesta. No lo mando porque no cumple la condición, significa que sí está ordenado, ¿no? Entonces, cuando esto es falso, pues no hago nada. Simplemente digo, ¿sabe qué? Ya comparé lo que está en A con B, ahora lo que debo hacer es dejar pasar al siguiente. ¿Al siguiente de quién? Si ya comparé, por ejemplo, R0 con R1, pasé lo de R0 acá al registro A como pivote, paso R1 al registro B, aquí está la parte móvil, digamos, ¿no? Me muevo entre los diferentes datos. Entonces, si R1 no cumple la condición, no pasa nada, y ahora paso a R2. Entonces R2 viene por aquí, cruza por aquí y se carga aquí. Y ahora comparo lo que está en R0 acá temporalmente aquí contra lo que está en R2 temporalmente acá. Y sigue pasando la condición, ¿no? Ahora, supongamos que en ese rato esto es verdadero. Si es que esto es verdadero, según lo que me contestaron hace un rato, ¿verdad? Ahora sí deberíamos intercambiar. ¿Y cómo se produce el intercambio? Veamos cómo hace el intercambio. Entonces yo digo, la condición se da para intercambio, es verdadera. Muy bien, entonces miren, intercambio, ¿qué significa? Que si el pivote provino de R0 y el dato que está acá provino, hipotéticamente hablando, de R2, debo enviar lo de el registro B, ¿a dónde? Porque lo voy a intercambiar. ¿A dónde lo mando? Lo mando por aquí, miren, a través de B, a través del MUX, me vengo por acá, AB MUX se llama esta, me vengo por el otro MUX que está aquí, pasa a RData y lo mando ¿a dónde? Lo mando acá. Tengo que habilitar este para que intercambie versus este de aquí, que ahora lo voy a enrutar por A,
lo enruto por el MUX, pasa a través de AVE-MUX, lo remito por el otro MUX, y ahora lo mando ¿a dónde? Lo mando acá. Entonces, si este provino del registro inicial aquí, ¿no? Registro 0, y este provino de otra posición, cuando voy a intercambiar, uso esos registros iniciales, este y aquel, para el intercambio. Pero los temporales me permiten guardar la data para que no se pierda. Y los multiplexores, este, aquel y el que está acá, para enrutar la información. Entonces vamos viendo los multiplexores ahora. El que está aquí es solo para, o deja pasar los datos al inicio a través del canal 1, o me enruta la información cuando voy a reordenar por el canal 0. ¿Sí? Entonces este MUX me permite escoger la fuente de información que va a entrar a los registros. O es fuente de información externa, ahí estaríamos con el dato, ¿verdad?, que viene de afuera, o pasa por el canal 0, que es información que retorna para reordenarse. Vámonos con el MUX central que está aquí. Este MUX es simplemente para enrutar la información de los registros hacia los registros temporales e incluso hacia la salida, ¿no? En cambio, el MUX que está aquí, que la selectora se llama VOUT, este me sirve para enrutar la información de los temporales para que llegue finalmente hacia los registros y se guarde el reordenamiento, ¿no? Tenemos ahí el esquema principal, pero faltan cosas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo yo sé en qué momento termino de hacer las comparaciones? Bueno, ahí tendríamos que hablar del valor K, este valor K que me dice cuántos datos tengo, ¿sí? Y hablaríamos de que el pivote compara siempre, por ejemplo, si tengo 4 datos, que es lo que tenemos acá atrás, ¿no? Cuando yo muevo el pivote, lo muevo hasta la segunda posición, desde la primera, luego el pivote es la segunda posición, luego el pivote es la tercera. Le pregunto, ¿en algún rato el pivote debería ser la cuarta posición o no es necesario? A ver, chicos, No es necesario porque ya no habría nada más con lo que comparar si está el pivote en la cuarta. correcto. O sea, siempre comparamos entre dos, entonces, si es la última posición, el pivote es el previo. Entonces, correcto por allí. Bien, vamos a seguir. Déjenme de nuevo apagar la cámara. Seguimos acá. Entonces, miren, en el caso aquí, ¿verdad? El pivote, llegaríamos hasta esta ubicación porque ya comparo esta con la final. Entonces, una posición menos. Entonces, por eso es que acá, en esta parte, a ver, se me colgó esto. No te cuelgues, ya se colgó, un segundo. Eso es porque detuve, a ver aquí. Entonces, un ratito, chicos, ya seguimos. PowerPoint se pone rebelde. Creo que ya, a ver ahí. Ahí debería estar. Y ahí vamos de nuevo. Ya. Entonces verán, esta posición, ¿sí? Con la última. Entonces, una posición menos. Si yo digo el pivote ocupa hasta 3 posiciones, no la cuarta. Entonces, por eso es que acá tenemos esto, mire, K-1 dice, ¿no? Aquí. Entonces, estos bloques que se ven aquí en realidad son comparadores. Entonces, mire acá el mensajito que les puse, ¿no? ZI y ZJ son salidas de estos comparadores. Pero necesito entonces definir, por un lado, cuántos datos tengo, ¿sí? Cuántos datos tengo y hasta qué posición voy a estar comparando, ¿no? Eso necesitaría definir. Bien, ahora, por ejemplo, este contador que está aquí es un contador ascendente que me permite definir de acuerdo a cómo avanzo con las comparaciones, si voy con la primera comparación, la segunda, la tercera, pero digamos que terminamos las comparaciones, ¿no? Cuando estos parámetros que están acá me lo van diciendo. Otra cosa, una es la comparación del pivote, ¿verdad? Pues, digamos, en dónde estoy, la posición de mi pivote, para llegar hasta el final de los números.
La otra es, a lo que iniciamos las comparaciones, tengo que terminar, ¿verdad?, de comparar todos los números. Entonces necesito contadores para eso. Entonces empezamos en 0 con estos contadores, ¿sí? Aquí inicia, mírenle aquí, el contador app inicia en 0, ahí está el valor 0 para la carga inicial. Aquí están los controles de ese contador, ¿no? Este L que es el load y este es el enable. Lo mismo acá, este es otro contador, ahí está el load y enable. Pero entonces este inicia en 0 con la primera posición. El segundo contador inicia ¿en dónde? Inicia a contar las posiciones después del pivote. Miren que este se carga inicialmente aquí con CI, viene aquí la señal CI, viene acá y se carga con CI. Entonces, si estoy, por ejemplo, en la posición del pivote, digamos, no en la posición 0, sino en la posición 1, entonces ese contador se carga con el 1 y empieza a contar desde ahí. Entonces cuenta posición 2, posición 3, ¿para qué? Para ir avanzando hasta la última de las posiciones con las que debe ir comparando. Y ese valor de allí es el CJ que está acá, ¿no? Entonces el CJ me da las posiciones de avance a partir de la posición de mi pivote. No sé si por ahí está clara la idea, ¿no? Si me hago entender. Entonces, con estos valores, ¿no? De estas cuentas, mire que la cuenta CI es la que está aquí, yo la mando acá para que compare con las posiciones que debe, digamos, avanzar. Lo mismo pasa con CJ. CJ está aquí, cuenta a partir del pivote y le dice que debe llegar hasta una posición anterior. Y en la comparación de esto sería CJ. La una o la otra cuenta se enrutan, ¿sí? Porque acuérdese de un detallazo. Depende de en qué posición está el pivote y en qué posición va la cuenta a partir del pivote, porque si hace falta reordenar los números, esas posiciones me dicen en qué registro luego debo de realizar el intercambio de información. Entonces, la una cuenta, la de CI, y la otra cuenta, que es la de CJ, pasan a este MUX, ambas. Y una vez que esa cuenta ha sido seleccionada, déjenme poner acá, perdón, moví esto, un segundo. A ver. Entonces acá. Sea la una cuenta o la otra, pasan a la señal CMUX, ¿no? A través de este multiplexor. Y entonces, estas cuentas me dicen en qué posición debo de realizar la carga de la información en el caso del reordenamiento. Entonces, mire, se enrutan, ¿no? Aquí a través de este MUX, este otro MUX, y llegan ¿a dónde? Al decodificador. ¿Por qué? Porque el decodificador era el que me daba, valga la redundancia, decodificadamente la activación de aquel registro a través del enable, ¿no? Para decir, en este quiero específicamente que se guarde nueva información. ¿Qué información nueva es esa? Es la del rato que toca reordenar. Entonces, enruto a través de MUX aquí, déjenme poner acá el puntero. A ver, puntero aquí. Sí, entonces ordeno desde CI, desde CJ, enruto, vuelvo a enrutar y finalmente se decodifica. Miren que aquí este multiplexor que está aquí me permite escoger o voy a decodificar la dirección que viene de afuera, el RADD, o decodifico a partir de las cuentas de esos contadores para finalmente decirle a este decodificador, ¿no? A través de las salidas, pues a cuál de los registros va a recargar información. Otra cosa, como la recarga de información sucede en los registros a través de estas activaciones, entonces, la orden de que debe de decodificarme una cierta dirección, ¿quién la da? La da el GUIDINI, que viene de afuera, me dice, mira, ahí te mando una dirección para que guardes un dato que recién lo estoy entrando. O la orden viene del controlador, WR viene del controlador diciendo, hay que reordenar, ya tenemos la data que hay que guardar reordenadamente, entonces viene esta señal y me dice decodifique. ¿Sí? Bien, entonces señores,
hemos echado una mirada bastante completa a cómo trabaja este ordenador de números, ¿no? Un poco grande el circuito, diría yo. Pero entonces vamos a mirar ahora aquí, ¿no? Ya vimos cómo trabaja, hemos visto la partición funcional. Voy a mostrarles ahora un algoritmo de control. Y digo algoritmo porque este de acá todavía no es el diagrama ASM, sino que habiendo chequeado de forma general, primero hicimos un barrido muy simple, luego un barrido más completo. Entonces ahora les voy a mostrar la idea a través del algoritmo y luego veremos el diagrama ASM. Entonces, mire, lo primero que está aquí es, lo que nos están tratando de decir es, inicializa el contador, ¿no? Y ya sabemos que estos contadores, ¿verdad? Va a representar el número de alguno de los varios registros que se va a cargar con un cierto valor, ¿no? Entonces hay un contador aquí que se inicializa. Nosotros inicializamos en nuestro contador también con 0, ¿no? Es lo que me están diciendo aquí. Luego por acá me dicen, hay un start, si hay que empezar, inicie con 1 y si start no sucede, pues usted se queda acá cargando registros, ¿no? Porque puede ser que estemos cargando varios, entonces todavía no empezamos y por eso start está en falso. Entonces ya cuando start es verdadero es porque seguro ya hemos cargado toda la información. Ahora bien, me vengo por acá. Entonces en este momento, aquí lo que me están diciendo es que en el estado S2, que es este de aquí justamente, el registro A, que está aquí, se carga con el contenido de uno de los varios registros. Acuérdese que A y B son estos registros temporales que luego enviaban la información al comparador, ¿no? Entonces yo voy a decir que que se carga en el registro A va a ir variando, pero inicialmente hay que cargar el registro pues A con el primero de los valores, ¿no? Otra cosa que se ve aquí es este contador I, que se carga la información al registro J. Acuérdense los dos contadores, ¿no? Un contador, el I, es el pivote. Y el otro contador me da el avance de los varios valores a partir del pivote. Luego se va efectuando la comparación ordenada, ¿no? Luego, conforme vamos haciendo, digamos, el trabajo, entonces hay que ir diciéndole a estos contadores que avancen en 1, ¿no? Entonces el contador que va viendo los avances incrementa en 1. Entonces aquí se ve eso, ¿no? Contador J aumenta en 1 y se carga en J. Y es lógico porque si se carga inicialmente aquí con el valor del pivote, no voy a comparar el pivote con el pivote. Tengo que comparar el pivote con el que sigue, por eso hace este paso aquí, ¿no? Ahora bien, el registro B se carga pues con uno de los varios valores a partir del valor del pivote. Y luego le da tiempo, aquí mire, en este estado S5 no hace nada. Aparentemente no hace nada, no envía señales, no saca señales. Está como que detenido solo esperando esta comparación, esta entrada. Y claro, la comparación es, hay trabajo que hacer si es que B es menor que A. Caso contrario, no hace nada y sigue, ¿no? Acá abajo ya veremos qué hace. Pero, ¿qué hay que hacer si es que cumple la condición de que B es menor que A? Hay que hacer el intercambio, ¿cierto? Entonces, mire lo que hacemos aquí. Lo que está en el registro A, hay que mandarlo al registro J. Y para eso estaban esos multiplexores para enrutar la información. Y la posición del registro J específicamente viene decodificada, pero ¿de dónde? Viene del dato de qué contador, de qué posición está, ¿no? De los contadores en esencia. ¿A dónde mando la otra información? También, lo que está en el registro B lo mando al registro I sería, ¿no? Porque es un intercambio entre el registro I y el registro J. Y de nuevo, esta posición también me la da el otro contador, ¿no? Entonces, una vez que estamos haciendo ya el intercambio, regreso. Y entonces, digamos que aquí procedemos a hacer un paso de avance, ¿no? Porque hay que recargar nuevos datos en los registros temporales, ¿no? Entonces, el registro que tengo que modificar es el A, entonces se actualiza el valor.
Ahora bien, acá lo que me están diciendo es que los dos contadores deben hacer su tarea, entonces el contador acá cuenta decremental, este también cuenta decremental. ¿Cuál es el mensaje aquí? Preguntar a ver si moví todos los pivotes, esa es una cuenta, y la otra pregunta es si llegué al final, ¿no? Entonces acá está, moviste todos los pivotes, acá en cambio es, hemos llegado al final del avance de todos los datos, de todos los registros. Si esto es verdad, entonces regresamos por acá y salimos. Si esto es falso, pues nos volvemos acá para hacer otra ronda. Y en el caso interno aquí es, pues, si nosotros ya hemos logrado llegar al final de los pivotes, ¿no? Entonces, la una es los pivotes y la otra es la cantidad de datos que estoy moviendo. Bien, entonces, con este algoritmo y habiendo chequeado todos los, digamos, los elementos que necesitamos en esta partición funcional, veamos ahora sí el diagrama ASM definitivo. Entonces, bien, aquí está la parte de las explicaciones, ¿no? Si hace falta, luego usted lo puede volver a mirar. Y nos vamos acá. Entonces, chicos, en este caso, el diagrama ASM del controlador ya definitivo nos dice aquí varias cosas en detalle, ¿no? Porque acuérdese algo que yo les decía el día lunes en la clase, ¿no? Una cosa es que usted me ponga una caja negra, literal una caja, como algunos hicieron en el examen, pero al no decirme qué es, no sé, se me ocurre aquí, no sabemos que esto es un contador, no sabemos que este es un decoder, no sabemos que este es otro contador, ¿no? Aquí está muy simple, pero se verifica de acuerdo a esta nota que estamos comparando, ¿no? Pero en todo caso, si usted no me pone en una partición funcional qué bloque es, decoder, MUX, contador, etcétera, luego entonces se pierde la lógica de qué señales van dentro de esa caja negra. Si no sé qué bloque es, no sé qué señales hay adentro. Entonces el mensaje es, si usted dice que esto es un decoder, entonces aquí adentro debe haber un enable. Acá debe haber una entrada para datos binarios, W. Deben haber 4 salidas, porque si acá dice que son 2, acá deben haber 4, ¿no? Entonces empieza a crearse esta relación entre qué bloque es y por ende qué señales debo controlar, qué señales entran a un decoder, qué señales entran a un contador. Ejemplo acá, ¿no? Entran la señal del load del contador, el enable del contador, R, que es la de la carga paralela, ¿no? Q, que es la salida del contador. Si es un MUX, entonces yo digo, necesito la selectora, que es esta, necesito el canal de entrada 0, necesito el canal de entrada 1, y obviamente aparece luego la salida, o acá, ¿no? Si yo digo que esto es un MUX, entonces aquí necesito, por ejemplo, 4 canales de entrada, necesito las 2 selectoras y luego la salida. ¿Por qué les digo todo esto en detalle? Porque luego, al ver esas señales, entonces usted termina decidiendo esto, ¿no? ¿Cómo hago para encerar un contador? En el caso de encerar el contador I, pues necesito enviar LI y EI. ¿Quiénes son LI y EI? Son las señales, a ver, me pasé. LI y EI son las señales load y enable del contador app que cuenta el CI. Y si vamos a encerarlo con la carga paralela, entonces con 1 y 1 aquí, este 1 y este 1, ambos LI en 1 y EI en 1, me llegan en el estado inicial y por ende, si voy a empezar aquí reseteando, obvio que acá le voy a poner un 0. ¿Sí? Entonces empiezan a darse estas relaciones. Veo que puse en la partición funcional qué bloques son, decoder, MUX, etcétera. Entonces si es contador, debo ponerle las señales adecuadas. Si es decoder, debo poner las señales correctas. ¿Para qué? Para que luego en el ASM yo sepa a quién voy a gobernar y en qué momento lo hago. Y ese en qué momento me lo da el controlador, porque si lo pongo en el estado inicial ocurre primero y por acá en ese 4 suceden otras cosas y en ese 8 suceden otras. Entonces, esa secuencia de estados
me dice en qué momento voy a enviar determinada señal de control a uno de los varios bloques. Entonces, bien, vamos a seguir. Ahora, decíamos, si el start es verdadero y ya inicialicé el contador, entonces ahora voy a enviar estas otras señales que van a hacer ¿qué cosa? Acuérdese que mi contador I ya fue encerado. Ahora, debo cargar el contador CJ, ¿no? Y el contador CJ se va a cargar de acuerdo a esto, mírele aquí, cuando reciba las señales LJ y EJ. Y se va a cargar con qué valor. Mire aquí la flecha, ¿no? ¿De dónde viene? El bus. El bus viene de la primera cuenta que el contador anterior está haciendo. Pero luego este se carga con esa primera cuenta, porque estas cuentas me van a dar posiciones, ¿cierto? Entonces se carga con la primera cuenta, pero debo después incrementarla en 1. ¿No? Esa tarea está por verse aquí. Entonces primero carguémoslo. Entonces, aquí se puede ver, ¿no? Mire, ahí están LJ y EJ para cargarlos con la cuenta inicial. Aún hay que incrementarla. También aquí me dice que obviamente si yo estoy poniendo los contadores en las cuentas correctas, tengo que habilitar el registro A para cargarlo con el dato inicial, ¿no? Así que entonces, aquí déjeme ver, entonces hay que habilitar el registro A. Muy bien. Entonces, para habilitar el registro A, que es este, entonces aquí tenemos que enviar ahí, ¿no? Ahí. Vamos a ver a dónde vamos entonces. Entonces aquí está ahí, ¿no? Otra cosa, si yo voy a cargar el registro A, entonces tengo que enrutar correctamente la información, ¿no? Entonces aquí aparte necesito la entrada INT. Veamos a la entrada INT. Está aquí, mire. Entonces esta INT me dice aquí que al valer 1, ¿verdad? Que la activé en el estado 2 o estado B. ¿Qué estado le pusimos? Sí, ese 2 se llama, ¿no? Entonces viene aquí, vale 1, por ende deja pasar el canal 1, que es este. Al dejar pasar el canal 1 viene por aquí y entonces va a decodificar. Entonces este va a habilitar uno de los registros para que se cargue correctamente la data, ¿no? Bien, otra cosa es que aquí, mire que CCL no ha sido mencionada, ¿no? CCL. Al no ser mencionada CCL, este multiplexor está dejando pasar el canal 0, ¿cierto? Entonces, bien, vamos por ahí. Ahora usted dirá, ¿y qué pasa si deja pasar el canal 0? Bueno, deja pasar la cuenta de CI acá, acá, y luego finalmente decodifica, ¿no? A ver, entonces, déjeme ver acá al otro lado. Bien, entonces ahí hemos cargado el registro con el dato RI. Luego, mire, aquí está lo que habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué pasa cuando en el contador, el segundo contador, recibe la señal para que incremente la cuenta? Entonces, para que cuente ese contador, le ordeno con EJ, ¿no? Entonces, EJ se habilita y va a incrementar. Entonces, este de acá, al recibir aquí en EJ, estaba cargado inicialmente la misma cuenta que CI, pero al recibir a EJ, ahorita este ya contó. Entonces ahora tengo la posición del pivote y la posición del que sigue. Le pregunto, supongamos que no hay que reordenar porque la condición de la comparación que está acá, póngame atención, si esto me dice que es falso, no hay que reordenar. En la siguiente vuelta, ¿incrementa o qué es lo que hace? En la siguiente vuelta, comparamos lo que está en la cuenta del pivote versus lo que este otro número incrementa, ¿sí o no? Sí, porque hay que comparar con el siguiente registro. Correcto. Entonces, el pivote no se mueve, pero este cuenta. Siguiente posición, una más
y una más hasta que llega al final. ¿Quién dice que ha terminado y llegó al final? Lo dicen estos comparadores. ¿Cuál de estos? Ya veremos, ¿sí? Uno de estos comparadores nos va a decir que llegó al término, ¿verdad? Ya vamos a ver. Entonces sigamos. Pero sí se dan cuenta, chicos, que este es el que va a estar avanzando, ¿no? Este avanza, avanza, avanza. Una vez que este completa, dice, a ver, pivote, cuente uno más. Y luego este avanza y avanza y avanza varios hasta llegar al final y luego se repite, ¿no? Vamos a ver acá, sigamos. Miren lo que pasa aquí. Dice que se habilita el registro B. Claro, recién vamos a pasar información, ¿verdad? Al registro B. Entonces, tengo que habilitarlo para que pase esa información. Entonces, la cuenta CJ, que ya me dice que está en la siguiente posición del pivote, esa cuenta pasa a través de los multiplexores, llega al decodificador, y aquí dice que genera la decodificación, ¿verdad? Y entonces esa cuenta me dice que la posición dada por ese contador, al haberse decodificado, me dice en qué registro está la información y esa información finalmente se guarda en el registro B. Para hacer todo eso, entonces habilitamos todo esto. Y aquí está la señal CCL que le decía hace un momento. Esa CCL me sirve a ver, CCL es la cuenta, ¿no? Que está acá. Aquí, mire, entonces esta me dice, ¿verdad? Que debo dejar pasar la información del canal 1, que es esta, donde esta posición es la que va incrementando. Esta cuenta es la que va incrementando. Entonces, la deja pasar para que se codifique y me diga de qué registro es que estamos hablando para que esa información llegue al registro B que está acá, ¿no? Entonces se habilita finalmente este. Aquí está BI. Para hacer eso, entonces aquí también en este estado está BI, ahí se habilita. ¿Sí? Entonces ya tengo hasta este punto la información en los dos registros. De aquí ya veíamos hace ratito en el algoritmo, en el estado que está aquí, ¿verdad? S5, no hacemos el envío de ninguna salida desde el controlador, sino que simplemente esperamos que lo que está guardado en el registro A y registro B llegue al comparador, que estaría acá, ¿verdad? Está guardado aquí y acá. Entonces compara y me dice a ver qué pasa con la información, ¿verdad? A ver si se debe o no reordenar. Entonces, a partir de eso, a ver, y aquí algo me está faltando. Déjeme ver un ratito. Ah, una cosa. Fíjese aquí, la cuenta pasa hasta acá al decodificador, ¿cierto? Pero además, la misma cuenta llamada IMUX, esta misma información de aquí, la misma, es un bus que llega aquí, pero también llega acá, mire, aquí está IMUX. Entonces, claro, la cuenta llega y me dice cuál de la información que está guardada en los 4 registros, que igual está aquí en las entradas del MUX, cuál de esas a través de esta selectora pasa y llega acá a guardarse apropiadamente tanto en el registro A como B. Sí, eso no lo había mencionado, pero ahorita me hace falta, entonces ahí les digo, ¿no? Bien, sigamos. ¿Qué hacemos ahora? Verá. De acuerdo a la condición. Si es falso, significa no hay que intercambiar lo de los registros temporales A y B con los respectivos registros pivote y el que, digamos, en el orden de avance, el que toque, ¿no? Sino que simplemente avanzamos una nueva cuenta y para ello aquí estamos ordenando que eso suceda, ¿verdad? Aquí, de acuerdo a la condición, me dice, ¿hemos llegado al final? No, entonces incrementa el contador, ¿verdad? LJ, para que un nuevo valor, el contador, a ver, el LJ es el de acá, pues, ¿no? A ver, para el otro lado. Este es el de J, ¿no? El contador de avances. Este es el contador de pivotes. Entonces, este avanza hasta que, pues, la condición se ha de cumplir, ¿no? Pero mientras tanto, él dice, a ver, cuenta uno más, hace lo mismo, compara, y si no, sigue avanzando. ¿Qué pasa cuando tiene que reordenar? Entonces, cuando tiene que reordenar, la condición aquí obviamente es verdadero, entonces aquí hace el intercambio.
Entonces, mire, A se graba en el registro J y B se graba en el registro I. ¿Cómo hace este intercambio? Entonces, mire, intervienen la señal CCL, la señal INT y la señal write. Acordémonos hace rato que decíamos, write viene de afuera o write la envía el controlador. Aquí la está creando. Aquí sale esa señal, se crea aquí. Entonces, CCL, ¿quién es? CCL es la señal que está aquí. Esta señal también... A ver, acá no llega, ¿no? No, solo aquí. Entonces, miren, la controladora me manda a CCL y me dice, esto es 1. Allá, entonces de aquí viene la posición que luego se decodifica, ¿verdad? Y al decodificarse, aquí está IMUX, y entonces con IMUX viene acá y me dice de cuál de los registros de entre estos varios, ¿verdad? Uno de ellos es el elegido para dejar pasar la información y se va a producir el intercambio. Entonces esa es la primera señal. La segunda señal es INT. INT la manda a la controladora y llega aquí. ¿Para qué? Para asimismo enrutar desde estas direcciones acá para que se decodifique. Y finalmente, a ver, me pasé. La otra que llega aquí es la de write para poder escribir, ¿no? Ahora, en el otro lado, INT también está activa, write también está activa, y ahí se activa vout para enrutar. ¿Y vout qué hace? Se me perdió vout. ¿Dónde está? Ah, no, vout está acá. Aquí está vout. Entonces, primero dejó pasar la del canal 0, que es esta. Acuérdese que en este estado, a ver, en este estado, aquí no nombramos a vout. Por ende, aquí, vout, ¿cuánto valía? Mire que en el estado 6 no la nombran. Entonces, en el estado 6, vout vale 0. Al estar en el estado 6 y vout en 0, deja pasar este, que es el dato de A, lo manda para acá, se decodifica correctamente a través de la señal aquí, write-ini, que vale 0 también. Entonces pasa lo de este canal aquí, llega a los 4. Pero ¿cuál se activa? Solo el que está decodificado, el que está habilitado por ende. Y se produce la primera parte del intercambio. A renglón seguido en el estado 7, a ver, estado 7 aquí, se habilita entonces vout. Las otras, la de INT y write, son las mismas. Pero aquí al estar habilitado vout, el MUX aquí deja pasar el canal 1. Entonces, ¿quién es el canal 1? Es B. Entonces, toma B, la manda por aquí, llega por acá, llega a los 4 registros. Ojo, la primera parte del intercambio ya sucedió. Ahora debe de llegarme otra de las direcciones decodificadas, ¿para qué? Para grabar correctamente la información. ¿Sí? Entonces, ahí se produce el intercambio. ¿Qué pasa luego? Bueno, en algún momento terminamos de revisar el primer pivote con todos los demás, ¿no? Y entonces luego aquí dice, la primera parte es, ya terminé, ¿no? Pero luego entonces acá pregunta, ¿hemos completado todos los pivotes? Claro, si es falso, regresa, y este de acá es el incremento. Mire que este EJ cuenta los datos a partir del pivote. Entonces, EJ se maneja a través de este controlador, manejando a su vez al contador EJ, que está aquí, ¿no? Este es el que cuenta a partir del pivote. Este de acá cuenta los pivotes, en cambio. Entonces, ¿dónde le digo ahora? Mire, ¿ya terminamos con todos los pivotes? No, ya. Entonces, increménteme el pivote. Y aquí la señal EI viene acá, cuenta aquí, entonces este empieza a incrementar. Cuando ya esta condición es verdadera, entonces dice, ahora sí ya terminé, comparé a todo el mundo y si hubo que intercambiar, se hizo acá, ¿no? Entonces aquí done y salimos regresando al estado inicial. Entonces, chicos, este es el control, ¿no? El ASM que gobierna a esa partición funcional. Y termino esta explicación
diciéndoles, digamos, parte de lo que empecé, ¿no? Si yo tengo una idea, tengo que ver más o menos qué necesito. Y una vez que ya tengo los bloques más o menos pensados, si son sumadores, restadores, comparadores, multiplexores, demultiplexores, lo que fuere, cualquier bloque, tengo que obviamente en esas cajas negras poner de quién se trata, decoder, mux, contador, etcétera. Y luego poner adentro las señales que necesito. L, ¿verdad? El enable, load, lo que fuere, ¿no? Todas estas, ¿no? Si es registro, los enable, si es MUX, las señales de control, ¿no? Si es una habilitadora como en el buffer de triple estado acá. Y una vez que ya tengo todas las señales, más o menos empiezo a ver en qué rato necesito un enable, en qué rato necesito una cuenta, en qué rato necesito una comparación. Y eso voy armándolo, pues, al final acá en el diagrama ASM. Bien, completada esta idea, también les comento que buena parte de la explicación, ¿no? Igual acá todo esto está como a manera de resumen, ¿no? Para que usted se ayude, se guíe, pueda leer, revisar. Aquí en el video igual está la explicación, yo diría, más completa, y así va a ser ya cuando el video más tarde lo suba a mi canal de YouTube y finalmente se difunde, ¿no? De hecho, la explicación de ahora es muy probable que apenas la edite, pero finalmente va a estar colgada pues al público, ¿no? Esta clase de hoy no la voy a restringir solo a mis estudiantes, sino que la voy a difundir en mi canal, ¿no? Abierto al público. Bien, entonces aquí está la información, la explicación, y por acá finalmente, chicos, lo que sería el código PHDL. Entonces, aquí para lo que sería el procesador de datos, vamos a necesitar varios componentes que luego estarán empaquetados y guardados en la librería de trabajo que es la Library Board, ¿no? Entonces, mire de nuevo cómo procedemos a lo que sería la creación ya del circuito ordenador. Entonces, permítame un ratito, vamos a ver aquí. Entonces, mire, traigo a colación la librería de IEEE con el paquete 1164 y luego vamos a usar el paquete componentes. El paquete ahorita aquí no está, ¿verdad? Pero asumimos que ya están empaquetados, ¿no? Y probablemente sean los mismos elementos que usamos en un ejercicio anterior. Ya vamos a ver. Vamos a empezar aquí con el controlador. Entonces yo digo circuito, ordenador de números, lo vamos a poner aquí en la entidad. Entonces se va a llamar ordenador, ¿no? Ponemos el generic para lo que sería trabajo con 4 bits. Entonces n un entero de tamaño 4. Y luego empiezo con el port. Ojo que como esta es la entidad de más alto nivel, aquí deberíamos de poner todas las señales que están contenidas en el inicio del problema, o sea aquí. Entonces ahí debería estar data-in, raddress, el write-in, el start, el ready, el clock, el reset y las salidas, ¿no? El data-out y el dump. Entonces veamos. Debemos tener todas esas señales acá. Entonces ahí está, mire, clock, reset, el start, el write-in, el rd, data-in. Ojo, data-in, ahí está la dimensión, ¿no? Entonces es una entrada de tipo Standard Logic Vector dependiendo del entero, ¿verdad? Aquí nos ha definido n-1 down to 0. Entonces, como le pusimos que esto es 4, acá debería ser desde 3 down to 0, ¿no? O sea, vectores de 4 bits. El RADD, ¿no? Entonces, este va a ser una entrada de tipo entero en el rango de 0 a 3. Entonces, las direcciones que me llegarán desde el exterior, o es la dirección 0, o es la dirección 1, o la 2, o la 3, ¿no? Vistos tal cual están aquí como enteros. El data out va a ser un buffer de tipo Standard Logic Vector, también dimensionado a partir del generic. Entonces es n-1 down to 0. Y la señal down, pues, ¿verdad? Buffer Standard Logic. Están todas las mencionadas en el diagrama de bloque. Nos vamos con la arquitectura. Entonces, chicos, aquí tenemos que colocar los 9 estados que hemos visto. Asimismo, definimos el y estado y definimos todas las signal internas y todos los tipos de señales que vamos a requerir. Entre esos, voy a definir aquí un type array, ¿verdad? Para un arreglo de registros
que va a ser un arreglo de tamaño 4, ¿no? De 4 bits, y de tamaño a su vez, o sea, una cosa es cuán grande es mi arreglo y otra cosa es de cuántos bits es, ¿no? Entonces, el arreglo ahorita va a ser de tamaño 4 y a su vez las dimensiones de las palabras contenidas en ese arreglo serán palabras de tamaño n-1 down to 0. Como acá arriba se definió el generic, entonces este queda definido también. Pero entonces, chicos, aquí esto es como si yo dijese que vamos a colocar los registros en un arreglo de registros. Más o menos como si estuviésemos creando una tabla, ¿no? Pero en este caso es un arreglo de registros. No los voy a definir uno por uno, sino que los 4 registros van a estar en un arreglo. Y esto también nos va a dar la pauta para posteriormente trabajar memorias, ¿sí? Entonces, por allí, cuando usted vaya a trabajar VHDL, va a trabajar con arreglos de registros y lo estamos definiendo aquí. Luego, entonces, defino esta signalere que va a estar a su vez especificada como del tipo read-write que lo habíamos creado acá arriba, ¿no? Es un arreglo de registros y en este caso, ese arreglo de registros lo vamos a llamar R. Nos vamos con las demás señales, algunas internas, otras van a estar, digamos, creadas en la partición funcional. Entonces aquí vamos a nombrarlas a todas, ¿no? Bien, entonces creamos esto. Por allí están, mire, las señales que mencionamos en MUX y MUX, ¿no? Depende de dónde provengan, estas obviamente van a estar definidas en función de lo que contienen. Y me remito acá para aclarar esto. Entonces, mire, como a ver, ¿dónde están? Que se me perdieron. Un ratito. Y aquí me está tapando esto. Ya, correcto. A ver, entonces, las direcciones están acá atrás. No, de nuevo se colgó. Se colgó, chicos, un segundo. ¿Qué te cuelgas? Y ahora sí. Entonces, compartimos de nuevo. Aún falta una media hora de clase, chicos, y hasta eso ya terminamos también el ejercicio. Es bastante grande el problema que estamos viendo. Bien, entonces seguimos. Bien, les decía, dependiendo de lo que manejamos, entonces definimos las señales, porque mire, la señal RADD venía desde afuera como un entero, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a manipular esto, hay que hacer también que las señales que aquí vamos a manejar, por ejemplo, la IMUX, también sea de ese estilo. Entonces, bien, me remito de nuevo a la parte de VHDL. Y aquí justamente estamos viendo la IMUX, mire, que está definida como un entero en el rango 0 to 3. ¿Por qué? Porque la RADD que viene desde afuera, que es esta, también está definida de esa manera, ¿no? Entonces debe haber compatibilidad entre qué recibo y cómo lo transformo y qué entrego. Entonces, como quien dice, el lado derecho y el lado izquierdo de la ecuación deben ser del mismo estilo, que eso, digamos, es la teoría general, pero estamos ya aplicándolo aquí. Bien, de ahí entonces definimos a in, a bein, a out, beout. Estas son pues de las señales que teníamos por acá, aquí en las comparaciones, ¿no? Por aquí las tenemos, ¿no? Entonces, por aquí están las informaciones de A y de B. A ver, out y beout, se me perdió de nuevo. Este es beout. Y la otra, parecida. ¿Alguien ve a out? Se me escapó, no la veo. Beout está aquí. No veo la otra. A ver. Sí, está esta, pero no veo esta. ¿Alguien ve a out en algún lado? Aquí no está. No, acá no está. Definitivamente aquí no. ¿Y acá atrás?
Ya la vamos a pillar, en algún lado está. A ver acá. No, en algún lado hay un cable que no lo nombré aquí y ahora no lo encuentro para mostrarse. Ya voy a ver. Si acá tampoco está. Se nos perdió. Este no aparece, ya lo voy a buscar. Bueno, sigamos. Por aquí todas las señales que salen pues de la controladora, toditas estas, ¿verdad? Estas son de la comparación. Por aquí hay una... este es para el inicio de la carga del contador, ¿no? Entonces ahí le cargamos con 0. Por aquí, déjenme ver esta. Estos son vectores. Estas son justo las que están... Esta sí, esta es salida del comparador, mejor dicho, salida del registro que va al comparador, y esta es la otra, salida del registro temporal B que también va al comparador. Este AB data que está aquí abajo, AB data está aquí. ¿Dónde está? Por aquí lo vi. Aquí está, ¿ve? Este es AB data. Entonces, claro, es o el uno o el otro se van a los registros, ese de ahí es. Ya. Bien, seguimos definiendo a todo el mundo hasta completar acá. Y luego, bueno, aquí está, chicos, la explicación también que les acabo de dar, ¿no? Podemos definir señales, en este caso de los registros, en vez de definir uno por uno como 4 bloquecitos de registro, más bien lo definimos como un arreglo de registros, que es lo que está justamente explicado aquí, ¿no? En esta parte. También el generate, pues, ¿verdad? Que necesitamos para definir cuando son magnitudes variables, y entonces si quiero luego interconectar algo, necesito actualizar lo que se definió arriba y abajo para la interconexión. Entonces, bien, esa es la parte del generate. Vamos acá ya con las transiciones. Entonces, mire, teníamos en primer lugar que la controladora inicia preguntando por el clock y el reset. Después de eso, obviamente, si el reset es 0, entonces regresa al estado S1. O si no, pregunta por el flanco de subida del reloj y ahí empiezan las transiciones, ¿no? Entonces, a través de un case, ponemos los 9 estados y automáticamente, por ejemplo, del estado S2 pasamos al S3, del S3 al S4, del S4 al S5, pero en los estados S1, el avance, la transición sucede, ¿verdad? Dependiendo del estar. Si estar es falso, me quedo ahí mismo, y si no, me voy al estado S2. O en el caso de S5, dependo de la condición de B menor que A. Si es verdadera, me voy a S6. Caso contrario, me voy a S8, de acuerdo al diagrama ASM, ¿no? Las transiciones, por ejemplo, de S6 a S7 automático, de S7 a S8 también. En S8, en cambio, suceden todas estas gamas de consultas que se hacen, ¿no? Aquí, sí, qué pasa con ZJ, qué pasa con ZI, ¿no? Entonces, dependiendo de las condiciones lógicas que están acá, pues hacemos la transición. Y finalmente en el estado S9 el avance sucede dependiendo de estar, ¿no? Entonces acá más bien es si ya cesa el estar, regreso al estado S1. Entonces, bueno, esto es muy típico de los controladores, ¿no? Lo pasamos desde el ASM acá, pero luego viene la parte más interesante acá, ¿no? Porque entonces generamos algunas de las salidas, y luego también vamos a generar salidas con process, ¿no? Por ejemplo, mire, aquí estas son directas, no con when else. La INT, la DON, directo. Pero vamos a usar un process aquí para todas las demás. Entonces aquí nos valemos del inicio o inicialización de algunas de las señales, todas las que necesitan inicializarse, y luego a través de un case, entonces definimos quién sale en el estado S1, quién sale en el estado S2. De nuevo, esto es traspaso de información desde el diagrama ASM, ¿no? Venimos a S3, a S4. Mire ahí, S5, ninguna salida, ¿sí? Mire ahí, pero lo hemos puesto, ¿no? El S6 también genera un par de salidas, el S7. En cambio, en el estado S8, y podemos mirar de nuevo el diagrama,
acá en el estado S8, se generan estas salidas tipo mili, ¿verdad? Entonces ahí es J, dependiendo de qué condición, ¿no? De que ZJ sea falso. En el caso de EI, de que ZI sea falso, ahí sale, ¿no? EI. Entonces esas condiciones las hemos traspasado acá, ¿no? Si ZJ es 0, entonces la EJ es 1. Si no, pues se queda en 0. Por acá, si ZI es 0, entonces esto se vuelve verdadero, el EI, o si no, en 0. Por acá, bueno, entonces vamos procesando esto hasta completar todas las salidas. Otra cosa, mire que DOM se generó acá fuera, ¿no? Entonces, cuando yo aquí coloco el case when, aquí ya no le pongo nada porque la generé acá arriba, ¿no? Entonces, ojo por si acaso, ¿no? Habiendo creado toda la controladora con sus transiciones y salidas, nos vamos al procesador de datos o partición funcional. Entonces, chicos, aquí viene lo más interesante de todo. Dado que la partición funcional fue creada acá, ¿verdad? Esta parte, la parte de acá, etcétera. Entonces, ahora la idea es, vamos a interconectar los bloques que aparecen en esa partición funcional o procesador de datos y vamos a interconectar, decíamos, a través de PORMAP, pero asumiendo, déjenme ver, asumiendo, aquí, asumiendo que los componentes ya están empaquetados. Y podemos igual revisar las hojas anteriores, clases anteriores. Usted acuérdese que hay muchos componentes que ya se empaquetaron en clases previas, ¿no? Entonces, asumiendo que eso ya está empaquetado, y teníamos empaquetados a quienes nomás, tratemos de recordar. Teníamos empaquetados registros de sostenimiento, registros de desplazamiento a la derecha, a la izquierda. Habíamos empaquetado contadores, ¿no? Hasta multiplexor recuerdo haber empaquetado. Entonces, tenemos empaquetados muchas cosas. Vamos a asumir que todos están empaquetados. ¿Sí? Entonces, me regreso acá. Luego de completar la parte de salidas, nos vamos con el procesador de datos o partición funcional. Entonces, mire, los registros, ¿sí? Los vamos a generar y a interconectar, ¿no? A partir de estas sentencias que están aquí, ¿no? Entonces, lo primero es que habíamos creado un arreglo de registros. Entonces, si yo tengo un arreglo de registros, cuando me toca ya conectarlos, entonces me voy a ir a trabajar con este for generate que está aquí. ¿Sí? Entonces, con for generate los creo, ¿no? Según lo que puse acá, ¿verdad? En la explicación, nos va a dar una manera muy conveniente de crear varias interconexiones, o sea, múltiples interconexiones van a suceder aquí, ¿sí? Típicamente esas declaraciones van a describir componentes, entonces genero aquí 4 instancias y en esas 4 instancias yo les defino el tamaño, ¿no? Entonces, en este caso, en el generic map, en cambio, viene la definición del tamaño del vector. Entonces, aquí yo digo que esto es de tamaño 4. Acá, en cambio, estoy diciendo son 4 registros los que estoy generando. Bien, y a partir de eso, entonces, viene el PORMAP, ¿no? Entonces, la primera instancia o la primera línea es para crear las 4 instancias que luego acá abajo conecto. Entonces, ¿qué hay que conectar aquí en el PORMAP? El reset, el clock, el rdata. Y mire, aquí está, de acuerdo al I que está acá arriba en el for generate, aquí viene la definición, ¿no? Entonces yo digo, este será el R0, luego el R1, luego el R2, el R3, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la parte de la salida, ¿no? Y se cierra este pedacito. Luego el registro A no hay lío porque el registro A es fijo, es este. A ver, este de aquí. Lo mismo el registro B son fijos. No nacieron de un arreglo de registros que luego tengo que crear, ¿no?
Entonces estos son fijos, se declaran los dos, uno por vez. Entonces aquí está el registro A, el registro B, ¿no? En todo caso, del registro A, como teníamos parametrizada la definición del tamaño del vector, entonces aquí viene de nuevo el generic map, en donde yo digo que las palabras contenidas en ese registro son palabras de 4 bits, o sea, generic map aquí sería 4, y en el port map hago la conexión. Entonces, mire, para la conexión del registro A, necesitamos el reset del clock, los datos, la salida, ¿no? La habilitación, todo esto está aquí en el registro A. Entonces, vamos a mirar. Aquí, ¿no? Entonces, ¿quién es la entrada? Es el AV data. ¿Quién es la salida? Es A. ¿Quién es la habilitación? Es ahí. Veamos eso. Entonces aquí está. Bueno, primero reset y clock, ¿no? Luego la entrada es AV data, la habilitación, y la salida es A. En el registro B, parecido, ¿no? Llamo al registro B para la interconexión, generic map para definir el tamaño exacto del vector, en este caso 4 bits, y luego por map para la conexión. Entonces conecto reset, clock, entrada, habilitación y salida. Otra cosa, cuando hablamos del bloque comparador, ¿no? Vámonos acá un ratito a la partición, que eso les quiero mostrar. A ver, entonces miren, estos registros se crearon a través del generic map, ¿verdad? Para el for generate y luego el generic map para la conexión, ¿no? Luego los dos registros, pero por ejemplo, ¿qué pasa con este comparador? ¿Qué pasa con estos MOOCs, ¿no? Estos que son de 2 a 1. Entonces, yo digo, si esto es solamente una comparación, ¿para qué voy a crear todo un bloque, todo un chip? Más bien digo simplemente con RTL que comparo algo, porque las comparaciones en los operadores aritméticos sí existen, ¿no? Entonces me vengo acá y digo, ¿para qué voy a crear un bloque comparador si lo puedo hacer a través de un when else? Simplemente usando la condición lógica de que si B es menor que A. Entonces esta línea me representaría luego al bloque comparador. Y los MOOCs de 2 a 1 son estos, miren. AB MOOC le asigno a when Bout es menor o igual a 0. O si no, B. Acá parecido. A R data le asigno AB MOOCs when GruidInI es 0 o si no, data in. Entonces, veamos por ejemplo el R data. Este está aquí. A ver, R data. Según yo, o está aquí, a ver, de nuevo, déjenme verlo bien, RData era, ¿no? A ver ahí. No, es el de acá arriba, RData entonces es el de acá. Ve, aquí está, miren. Entonces, RData es la salida, que es o el AVMux o el data in, dependiendo de GruidInI. ¿Sí? Entonces, este MUX, en vez de hacer el bloque y traerlo como componente y luego interconectarlo, más bien con un when else. Basado en qué pasa con GruidInI, ¿no? Que, digamos, GruidInI me da la condición, ¿no? Entonces, esta de aquí, vamos a verlo de nuevo. Y ahí está, mire, dependiendo de GruidInI que me da la condición, o dejo pasar a VMUX o dejo pasar DataIn. Y sea lo uno o lo otro se carga en RData, ¿no? Entonces estamos creando algunos bloques, sí, a través de componentes, sí, a través de elementos incluso creados con el for generate, ¿no? Pero otros, como estos de acá abajo, en vez de hacer los bloques, más bien son condiciones lógicas que tranquilamente se pueden resolver con when else. Entonces, con todas estas ideas, finalmente vamos a interconectar lo que falta, ¿no? Por ejemplo, aquí los contadores, mire eso, ahí están conectados los contadores. Ojo,
Aquí 0 se carga con 0, dice, ¿no? Estamos inicializando a alguien allí, una de las constantes. Entonces, conecto el contador. De nuevo, ahí está el generic map. Mire, para definir el módulo que necesito, ¿no? Para las cuentas. Y luego, finalmente, con otros when else. Mire aquí, when else acá. Hago las veces de estos multiplexores que manejan, por ejemplo, el CMUX y el IMUX, ¿no? Veamos estos multiplexores aquí representados por when else, ¿dónde están? CMUX e IMUX, vamos a buscarlos. Entonces aquí está CMUX, mire. Este MUX, en vez de un bloque, más bien un when else. Y acá el otro, el IMUX, mírenlo. Entonces es lo mismo, ¿no? En vez de bloque, más bien una línea con when else. Entonces allí tenemos prácticamente a todo el mundo. Creo que me está faltando la OR, es lo único que no veo, ¿sí? Porque todo lo demás ha sido creado. Déjenme ver qué más falta. Los contadores ya están. A la OR no la vi, debe estar por ahí en algún lado, se me perdió, déjeme ver si está por acá. Ah, sí, por acá está, ¿ve? Entonces, para el multiplexor de 4 a 1, lo vamos a crear, sí, pero no como un bloque tal cual, sino simplemente como una estructura with select, ¿no? En cambio, al bloque decodificador de 2 a 4, entonces lo voy a crear con otro process, que es lo que está aquí, ¿no? Con if y con un case. Entonces, dependo de qué recibo en la entrada, ese decodificador me activa una de sus 4 salidas. Mira ahí cómo se activan una de las 4 salidas en RIN, ¿no? Entonces, a RIN le asigno 001 si es que me llegó un 0. A RIN le asigno 0010 si es que me llegó un 1. A RIN le asigno 0100 si es que me llegó el 2. Y when others, asigno RIN en 1000. Y si no sucede nada de esto, RIN se carga con 0. Es decir, ninguno de las salidas se habrá activado y por ende ninguno de los registros se activa para, digamos, la carga, ¿no? Entonces esto de acá hace las veces del decodificador. Entonces, de nuevo, miren todos los bloques que hemos creado, miren cuánto nos hemos ahorrado con los when else para los MOOCs, etcétera, ¿sí? Y finalmente aquí están las condiciones de las comparaciones, ¿no? Entonces, acuérdese que los contadores están incrementando y los comparadores me dicen en qué momento llego al final de los avances, sea del pivote o del contador que cuenta a partir del pivote. Entonces, estas cuentas debían de detenerse, por ejemplo, el avance del pivote se detiene uno antes del fin, ¿no? Entonces, si yo tengo 4 datos contabilizados como 00, 01, 10 y 11, donde el 11 es el 3, ¿sí? El 11 es el 3. Entonces, el CI, que es el que me cuenta los pivotes, debería llegar hasta el 2, que es lo que está puesto aquí. En cambio, el contador que cuenta a partir de los pivotes llega hasta el último. Entonces, el CJ sí llega hasta 3. Entonces, mire, esos comparadores, en vez de ponerlos tal cual, los estamos aquí definiendo más bien a través de when else. Y finalmente, el buffer de triple estado hace su tarea diciéndome, bueno, si estoy con RD en 0, saco alta impedancia, o si no, saco AB data. Y por ahí terminamos de definir al Raimundo y a medio mundo, porque hemos definido un montón de componentes y parámetros, ¿verdad? Algunos son bloques, otros son estructuras como el with select, ¿no? Etcétera, etcétera, pero están toditos definidos. Ahora, ¿qué debería pasar con ustedes en la vida real? Ejemplo, su proyecto. Usted una vez que tenga su partición funcional en borrador a mano, porque chicos, seamos realistas, nadie va a empezar la partición funcional directo en VHDL, ¿no? Yo creo que si Einstein viviera hoy en día, yo creo que ni él haría eso, ¿no? Todo el mundo empieza es con sus diagramas en borrador. En todo caso, ¿cómo hacer? Póngale tan simple como un visto, haga un barrido de arriba a abajo, de derecha a izquierda, o al revés, como usted prefiera.
pero haga un barrido, que no se le quede nadie sin ser chequeado. Entonces usted va poniendo vistos. Visto, ya lo puse. Visto, ¿verdad? Le pone una marca, le pone resaltador, algo, que le diga que usted ya lo incorporó acá en el código. Entonces es un barrido, un chequeo que hacemos y hay que ir completando. Y usted no va a poder arrancar la operación de este código hasta que no esté todo el mundo interconectado. Porque si no, ¿qué sucede de entrada? Que usted lo manda a grabar y a compilar y le echa mensaje, ¿verdad?, de error. Entonces, y es válido. La primera vez hasta estaría bien que le salga mensaje en rojo de error, porque algo le puede faltar, algo no se conectó, usted se olvidó de una señal, etcétera. Mira que son sistemas grandes, entonces la interconexión igual va a demandar de mucho trabajo, ¿no? Pero bien, una vez que completamos todo, se simula. Y esto es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Primero que pasemos la barrera de las compilaciones con esos mensajes en rojo, y una vez que ya esté, bueno, que lo podamos de alguna forma simular poniéndole valores a la entrada y mandando a correr. Y también hay que ser realistas, un sistema grande como esto, de entrada no va a funcionar. Claro, si usted toma el ejemplo de aquí de las láminas y textual lo pega en VHDL, obvio que le funciona. Pero si es un circuito que usted recién está creando y que primero está saliendo de problemas de compilación, lo más seguro luego de correr es que usted detecte alguna falla en la simulación. Y por ahí viene el tema del deber, ¿no? Hay un deber del examen cuya fecha de entrega me parece que ya anoche les actualicé. Entonces, por allí, señores, a revisar, ¿no? Entonces, trate primero de que cada bloque trabaje bien, de que simule bien, y ahí usted lo empieza a pegar acá en la partición funcional, ¿no? En el PORMAP. Entonces, chicos, aquí la idea es que hemos metido datos desordenados. Mire, ahí está 3, 2, 4, 1. Y luego de pasar por toda la secuencia de estados que está aquí, ¿no? S1, S2, S3, etcétera, etcétera. Avanzamos hasta el S8 aquí, sigue porque esto era largo. S2, S3, S4, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a S9 y finalmente a S1 y es porque ya hemos reinicializado, ¿no? Entonces volvimos al estado inicial. Al final, aparecen los datos, data out, aquí mírenles, data out, donde ya están ordenaditos, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y claro, antes de sacar los datos de salida, salió DOM por aquí, que ya está hecho, ¿no? Entonces, chicos, con estas ideas concluyo esta clase de problemas. Para no perder lo del día lunes que teníamos, ¿verdad? La clase normal. Entonces, chicos, con esto, prácticamente